Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Mi saludo muy cordial y muy fraterno, queridos amigos, a ustedes que están escuchando esta nueva entrega de este espacio, de este podcast que destinamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por estar ahí atentos, gracias por estar escuchando, gracias por valorar pues el espacio y el esfuerzo que hacemos desde Peregrinos de Cristo para que ustedes puedan acercarse a este importante texto, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado estudiando la primera parte de las 4 grandes partes que conforman el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada uno de los artículos de fe que encontramos en el símbolo, que encontramos en el credo. Estamos ahora hablando sobre la Iglesia. Hemos dicho pues que la Iglesia tiene su origen en Dios, que la Iglesia es un misterio y que hace parte del designio de Dios. El deseo de Dios, que siempre ha sido salvarnos, que siempre ha sido salir al encuentro de nosotros, que somos pecadores, pues involucra la vida y la misión de la Iglesia. La Iglesia es precisamente el instrumento que Dios ha pensado, que Dios ha elegido para que la obra realizada por Cristo en el misterio pascual se pueda extender y pueda llegar a todos, y a todos pues pueda también llegar la oportunidad, la posibilidad de acceder al misterio de la salvación, a la vida eterna que ya para nosotros ha conquistado el Señor. Vamos ahora entonces, continuando con este espacio y este estudio acerca de la Iglesia, esta realidad maravillosa, pues a continuar a partir del numeral 781, concretamente hablar acerca de lo que es la Iglesia, las definiciones que tenemos acerca de la Iglesia. Y hay en concreto 3 expresiones, 3 definiciones que nos acercan al misterio de la Iglesia. 3 expresiones que tienen una profundidad teológica extraordinaria y que bien vale la pena que las recordemos según el Catecismo de la Iglesia, y pues que entendamos el por qué se aplican a la Iglesia estos nombres o estas imágenes que, como decía, tienen tantísima riqueza y que están inspiradas en la palabra de Dios. Esas 3 expresiones son pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Todas son conocidas seguramente, expresiones que nos resultan muy familiares, por lo que ya pues podríamos afirmar, tenemos ideas, tenemos nociones de lo que significan esas expresiones aplicadas a la realidad de la Iglesia. La primera expresión es la Iglesia como pueblo de Dios. Dios ha querido elegirse un pueblo, y ese pueblo que Dios elige es el pueblo de Israel. La historia de este pueblo comienza con la vocación de Abraham. Dios llama, convoca a este pueblo para que este pueblo sea suyo, sea pueblo de su propiedad, como lo dirán los libros, sobre todo de los primeros 5 libros de la Biblia, concretamente a partir del capítulo 12 del Génesis, como decía, la vocación de Abraham. Pero Dios también, en el momento en el que cumple plenamente pues, la promesa de salvarnos, Dios elige un nuevo pueblo. A través de la predicación apostólica, el Evangelio se extiende, el Evangelio se empieza a escuchar en muchos lugares. Las puertas de la fe y las fronteras de la fe y del Evangelio se abren a esta predicación, cuyo centro es el querigma, o la verdad acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús.
Así comienza entonces Dios a abrirse camino, a abrirse paso para formar este nuevo pueblo, el pueblo de la nueva y definitiva alianza. Y es entonces como aparece la iglesia, que se convertirá entonces en la casa de todos. Ese nuevo pueblo al que llegarán personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las nacionalidades y de todos los momentos y de todas las épocas, pues conformarán la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene unas características muy concretas, como por ejemplo, que Dios ha querido elegirse a ese pueblo, ha sido la iniciativa de Dios. Es Dios quien quiso llamar, Dios quien quiso convocar y llamar a ese pueblo, haciéndolo raza elegida, haciéndolo sacerdocio real y haciéndolo nación santa. Por lo tanto, la iniciativa ha partido de Dios. Dios ha convocado a ese pueblo, y a ese pueblo se llega o se empieza a ser parte de ese pueblo a través del nuevo nacimiento, el nacimiento de agua y de espíritu, como lo dirá Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. A través del bautismo y a través de la fe en Cristo se empieza a hacer parte de ese pueblo, que es el pueblo de Dios. Y la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Es la vida nueva en Cristo. Dirá San Pablo en la carta a los Gálatas que hemos sido liberados, hemos sido constituidos nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, y que Cristo nos ha hecho libres, una especial característica también de este nuevo pueblo de Dios, que desde que el momento en el que entramos en este pueblo, entramos como criaturas nuevas, libres de la corrupción del pecado. Sabemos que es así como nos lo enseña la Iglesia, la teología acerca del sacramento del bautismo. El bautismo regenera, el bautismo lava, el bautismo limpia, el bautismo borra de nosotros cualquier huella de pecado, aún el pecado original, por lo que, habiendo alcanzado la plena libertad, habiendo alcanzado esa pureza interior, pues entramos en ese pueblo siendo nuevas criaturas, siendo santos. Una característica más de ese pueblo de Dios es que a ese pueblo se le da una nueva ley, que es la ley del amor. No habrá un número elevado, significativo de mandamientos, de preceptos, como sí los tuvo el antiguo Israel. El mandamiento que habrá de regir la vida y la misión de este nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, será el mandamiento del amor. Y naturalmente que este mandamiento involucra todos los mandamientos de la antigua alianza, porque sabemos que es la síntesis de toda la ley, y el que ama cumple la ley entera. Y la misión de este nuevo pueblo de Dios, como una última característica, es anunciar, es predicar, es llevar el Evangelio a todas partes, a todos los lugares. Así lo ha determinado Jesús, que ese pueblo que ha de ser sal de la tierra y luz del mundo sea germen de una nueva humanidad, que esa iglesia siembre esperanza y que esa iglesia atraiga a todos los pueblos, a todas las naciones, a la salvación en Cristo, y en consecuencia que ese pueblo, destinado al reino de Dios, destinado al cielo, pues pueda llegar habiendo realizado plenamente la misión. Es pues muy importante y muy rica esa primera expresión que encontramos en el Catecismo de la Iglesia, la expresión el nuevo pueblo de Dios.
Una segunda expresión, igualmente densa y rica teológicamente hablando, es la expresión cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esta expresión o cuál es la razón de ser de esta expresión que encontramos en la Sagrada Escritura y que encontramos también en la tradición y en la enseñanza del magisterio de la Iglesia? Pues una expresión que nos recuerda que Jesús nos ha querido asociar a Él. El bautismo nos ha injertado en Cristo. El bautismo nos ha hecho miembros de Cristo, miembros de su cuerpo. Así como Cristo quiso asociar a sus discípulos a su vida y a su misión, también ha querido asociarnos a quienes hemos recibido la gracia del bautismo, a Él y a su tarea. Un texto muy bello, muy significativo, que nos recuerda de qué forma y de qué manera hemos sido asociados a Cristo, es el texto de la vid y los sarmientos, que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Recordemos cómo Jesús nos dice: permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Todo aquel sarmiento que permanece unido a mí da fruto abundante. Por lo tanto, el bautismo nos ha incorporado en Cristo, nos ha unido, nos ha asociado plenamente a Cristo. Pero esa comunión que comienza con el bautismo se hace plena, esa comunión se hace total en el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, es decir, en la Eucaristía, en la participación y en la comunión en la Eucaristía. Esa comunión que comienza con el bautismo se plenifica, se hace plena. Y un texto también muy importante que nos puede ayudar a entender esta expresión de la Iglesia como cuerpo de Cristo tiene que ver concretamente con la Iglesia, que es como una edificación o una construcción espiritual. La Iglesia se va edificando, la Iglesia se va construyendo como si fuese un edificio espiritual. Y cada uno de nosotros es como una piedra viva. Lo recuerda también la palabra de Dios. Somos piedras vivas en esta edificación, en esta construcción espiritual de el cuerpo de Cristo. Y naturalmente, si somos un cuerpo, pues tenemos una cabeza, que eso es lo que a continuación nos recuerda el Catecismo de la Iglesia, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, como lo afirma San Pablo en la carta a los Colosenses, en ese bello himno cristológico que encontramos en el capítulo 1. Él es el primero en todo, por Él fue creado todo, por lo tanto Él es cabeza, Él está por encima de todo y por encima de todos. Y a través del bautismo, como lo hemos dicho, Él nos incorpora en su cuerpo. Por lo tanto, Cristo y la Iglesia conforman el Cristo total, porque la Iglesia unida a Cristo, que es su cabeza, pues hace que aparezca el Cristo total. Cristo a la cabeza, la Iglesia el cuerpo de Cristo. Y esa es una altísima dignidad que todos nosotros compartimos habiendo recibido el bautismo y profesando la verdadera fe. Y una tercera expresión que encontramos también en la Sagrada Escritura y que tiene un especial significado es la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Este tema ya hablábamos hace, en 2 o 3 espacios, cuando abordábamos el tema sobre el Espíritu Santo, y decíamos concretamente que es el Espíritu Santo el que anima la Iglesia. Él es alma de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que la edifica. El Espíritu es el que la sostiene. El Espíritu es el que hace que la Iglesia permanezca en el mundo como un signo, como una luz. Es el Espíritu Santo
el que hace que la Iglesia, a través del tiempo y en medio de cada generación, pueda comunicar la buena nueva, pueda anunciar el Evangelio. Es pues el Espíritu Santo el principio de toda acción vital, verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo de la Iglesia. Sin el Espíritu Santo, pues la Iglesia no podría desempeñar su tarea. Sin el Espíritu Santo, cualquier acción de la Iglesia, pues carecería de verdadero sentido. Es el Espíritu Santo el que hace, por tanto, que toda acción que realiza la Iglesia sea en verdad saludable y que sea verdaderamente fecunda. La presencia del Espíritu y la acción del Espíritu asegura la fecundidad de la tarea de la Iglesia. Y ese Espíritu actúa de múltiples maneras en la edificación y en la vida de la Iglesia. Recordemos cómo es el Espíritu Santo el que da carismas, el que distribuye ministerios. Es el Espíritu Santo quien, interpretando las necesidades de la Iglesia, suple tales necesidades, distribuyendo entre los miembros de la Iglesia carismas que han de ser puestos al servicio de la misma edificación de la Iglesia. ¿Y qué son los carismas? Pues son dones que otorga el Espíritu, algunos extraordinarios, otros sencillos y humildes, pero todos, proveniendo del Espíritu Santo, están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de las personas y de las necesidades del mundo. Y así pues la Iglesia, templo vivo del Espíritu Santo, se convierte entonces, como lo hemos dicho, en aquel que anima, en aquel que sostiene y en aquel que santifica a la Iglesia y asegura que la Iglesia pueda estar hasta el final de los tiempos dando testimonio, dando fe de la verdad acerca de Jesucristo. Son pues expresiones muy bellas, muy significativas, que nos acercan, que nos aproximan a la realidad de la Iglesia y que nos recuerdan que la Iglesia es hermosa, que es maravillosa, extraordinaria, es nuestra madre, es nuestra maestra. La Iglesia nos ha engendrado en la fe y la Iglesia no deja de alimentar nuestra fe dispensándonos en los sacramentos la gracia divina, por lo que a la Iglesia hay que amarla. Definitivamente no podemos cansarnos como de repetir esta misma idea o hacer esta misma invitación cada vez que hablemos de la Iglesia. La Iglesia es hermosa y por lo tanto tenemos que amarla, así como se ama a una madre. Mis amigos, vamos entonces llegando al final de nuestro espacio en el día de hoy, reiterándoles mi gratitud por su compañía, por valorar el espacio. Deseo nuevamente invitarlos para que ustedes pues sigan escuchando cada uno de los espacios que Peregrinos de Cristo abre para ustedes. El espacio dedicado a la palabra de Dios, el espacio dedicado a la EDER, que es la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, este espacio dedicado al estudio del Catecismo, el espacio que dedicamos también para responder sus dudas o sus inquietudes, que la Iglesia Católica responde, en fin, tantos espacios que pensamos para ustedes, en el bien espiritual de todos ustedes, y sabemos que ustedes poco a poco pues se van familiarizando con cada uno de estos espacios. El Señor a todos ustedes les bendiga, que les conceda una semana maravillosa, muy bendecida, y nunca olvidemos que de la mano del Señor siempre.